hermanos, cordial saludo. La invitación es para que en este momento usted se coloque cómodo, porque vamos a compartir la palabra de Dios. Para eso yo lo invito a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Yo lo invito ahí donde usted está, para que cierre sus ojos por un momento y vamos a poner la palabra en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Padre, hoy te pido que tú tomes el control, Señor, de mi vida, de mi mente, de mi boca, de mi corazón, Señor. Padre, que conforme a tu voluntad y a la necesidad de cada corazón, Señor, sea su palabra. Nosotros hoy nos sujetamos a su voluntad porque es buena, perfecta y agradable. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de esta prédica, de esta enseñanza es: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hay temas que son muy difíciles de predicar y el Señor me había inquietado en esta semana a predicar este tema, que es difícil. Estando como estamos en este momento, en donde hay un enemigo silencioso que persigue a la humanidad, un enemigo silencioso que nos amenaza, que cada día nos intimida, y es allí donde nosotros hoy nos vamos a centrar. Vamos a estudiar 3 palabras que están relacionadas y son la muerte, la resurrección y la vida. Porque eso nos dice el Señor en su palabra. Si vamos a los versículos, ahí mismo en el capítulo 11, versículos 25 y 26 del libro de Juan, vamos a encontrar lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees en esto? El coronavirus es una enfermedad que aún no tiene cura. Es un enemigo silencioso que se acerca y que de una o de otra manera nos intimida, aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no podemos olvidarnos de eso. Y es allí donde nosotros tenemos que tener claridad acerca de lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte física? La muerte física todos sabemos que es la separación del espíritu y del cuerpo. Un día, por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, esta carne dejará de vivir y entonces el espíritu volará a las manos del Señor una vez más. Y eso es una muerte física. Hoy en día, la humanidad no quiere hablar de eso. Esta es una realidad. Todos sabemos que un día vamos a tener que morir, pero nadie nos preparamos para ese momento.
No queremos hablar de eso. Es más, hoy en día la humanidad permanece adormilada, anestesiada, dopada. Son tantas las situaciones que vive la humanidad o que vivimos, que la gente prefiere buscar rutas de escape todo el tiempo. Algunos hablan del poder de la mente, otros buscan terapias en grupo, otros practican control mental y la gran mayoría a las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas lo llevan a escaparse de la situación que está viviendo. Mire, muchas veces preferimos no pensar en la realidad. Preferimos pensar que todo es color de rosa, cuando realmente la situación tiene color de hormiga. Y allí es donde la palabra de Dios viene y nos fortalece. Mire que el diablo busca que la humanidad siga de esa manera, que en esas condiciones que vive la humanidad siga, para que después de que el diablo destruye la vida, destruye los hogares, destruye las familias, destruye una sociedad, también termina provocándole la muerte, llevándolo a una muerte física, porque ya había muerto espiritualmente. Y entonces termina una sociedad perdida, perdiendo la vida eterna. Y es ahí donde entra la iglesia, donde entramos nosotros. Mire, lo peor de todo esto es que la iglesia también ha entrado en un estado de adormilamiento, como de sopor, en donde, mire, la gente busca ir a una iglesia, la gente va en pos de palabras de aliento, palabras de descanso, de motivación, de ayuda, pero ojalá que no toque de hacer ningún esfuerzo, que ojalá no toque de pagar un precio. Es tanto que a veces seguimos pensando los cristianos que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y vamos a un lugar y buscamos de Dios, buscamos un milagro, pero no hacemos nada por cambiar la situación en la que vivimos. No hacemos nada por dejar el pecado y empezar un tiempo nuevo con Dios. Jesús nos enseña que cuando Él menciona la muerte, también pegado a la muerte está la resurrección. Y por ende, también la vida eterna. La muerte es una realidad. Mire, Jesús, un día, Él tenía 3 amigos, una familia de amigos, María, Marta y Lázaro. Un día se enfermó Lázaro. Jesús sabía, a Él enviaron una razón las hermanas y le dijeron, mire, tu amigo, el que amas, está enfermo. Eso está en el versículo 3 que acabamos de leer. Y Jesús dijo algo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa era una muerte física. Lázaro estaba enfermo, iba a morir, como en efecto se hizo, murió. La Biblia dice que Jesús esperó 2 días más para que sucediera. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba mostrar su poder sobre la muerte, de que Él es Dios y de que Él está sobre la muerte y que Él es un Dios que da vida. Al final, Lázaro
Jesús lo resucitó. Después de 4 días de estar enterrado, fue Jesús y lo resucitó. Pero el final de la historia es que Lázaro, después que vivió el tiempo que Dios le añadió, también murió. Y asimismo, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, a los que Jesús resucitó, entre otros, después que vivieron el tiempo que Dios les había añadido, también murieron. Porque la muerte, el morir, es normal. Es una etapa a la cual todos tenemos que llegar. Sino que el solo hecho de pensar en la muerte nos da miedo, nos da pánico. Y sí, tenemos razón, somos seres humanos. La vida es muy linda, muy bella. Tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos unos hermanos en la iglesia, tenemos proyectos, tenemos deseos de seguir viviendo. El morir es normal. Mire, el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron de ese árbol, y entonces ellos murieron, y ellos nos han heredado al resto de la humanidad esa muerte. Por eso, todos tenemos que morir, porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron. Es una herencia que viene de ellos. Entonces el morir es normal. La muerte es un acto normal y todos lo sabemos, vuelvo y le digo. Pero nadie nos preparamos para ese momento, para ese tiempo. Pero hoy, que sabemos que todos estamos en riesgo, ustedes y yo, la humanidad entera estamos en riesgo. Ese virus no ve condición, no ve raza, no ve nada, no hace distinción entre cristianos y no cristianos. Aquí, el único que nos salva, el único que tiene el control es Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es un consuelo grande para los que conocemos al Señor y para los que hoy se van a disponer a eso, a conocerlo. Tal vez hoy, usted que está ahí del otro lado, hoy mirando esta enseñanza y dirá: ¿cómo no pude haberlo visto antes? ¿Qué pasó? Seguramente no era el tiempo, pero hoy es tiempo, aún hay tiempo. Hoy es tiempo de conocerlo a Él. Es el tiempo de volvernos a Él. Dice la Biblia que hasta los 70 años podemos vivir hoy, y los más robustos hasta los 80. Y claro, Dios hace sus excepciones, y hay también los bienaventurados que viven 90 y 100 años. Pero para vivir esa vida llena de años, tenemos que estar en sujeción y en obediencia a Dios, cumpliendo con los estatutos del Señor. En Primera de Reyes 3:14 dice la palabra de Dios de esta manera: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Mire, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuenta la Biblia cómo el pueblo de Israel salvó la vida de sus primogénitos a través de la obediencia y a través del poder de la sangre de Cristo. Yo quiero que lo recordemos. Un día, Dios había mandado a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y entonces Dios
empieza a enviarles pruebas al pueblo egipcio para que deje ir al pueblo de Israel. Y vinieron la plaga de las moscas, de que las aguas se convirtieron en sangre, las ranas, etcétera, etcétera. Pero el faraón no dejaba ir al pueblo. Al final, el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que sacrifique un cordero, que recoja la sangre de ese cordero en una vasija y que prepare la carne de ese cordero, que la hacen, para que con eso celebraremos la Pascua y antes de salir de Egipto la comeremos y la comerán con hierbas amargas. El pueblo de Israel tomó la sangre y el Señor le dio una orden, le dijo: dile al pueblo que con esa sangre del cordero pinten el dintel de la puerta, la parte de arriba, la parte horizontal y los dos lados de la puerta. Y esa será la señal. Y que todas las familias estén adentro en sus casas, porque esta noche pasará el ángel destructor. Y solamente en los lugares en donde la puerta de la casa esté pintada con la sangre del cordero y estén todos adentro, el ángel destructor no hará daño, no matará a nadie. Pero en las casas que no haya esta señal, matará a los primogénitos del hombre y de todos los animales. Al final, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel obedeció. Todos pintaron la puerta de su casa, todos se recogieron dentro y ninguno de los primogénitos, ni de hombres ni de animales, perecieron. Lo que no sucedió con el pueblo de Egipto. Todos los primogénitos murieron, de hombres y de animales. Incluso el hijo del faraón murió. Y fue ahí cuando el faraón dejó ir al pueblo de Israel. ¿Qué significa la sangre de Cristo hoy en día? En la puerta, la presencia de Dios. Tener a Jesús en nuestro corazón, tener a Jesús dentro de nosotros, recibirlo a Él, convertirnos a Cristo. Eso significa pintar la puerta de nuestra casa y de nuestro corazón con la sangre de Cristo. Tener a Jesús en el hogar, en la familia, en la empresa, en la sociedad. Esa es la señal. Y la otra señal es la obediencia, estar dentro de la casa. Dijeron, cuarentena, todos quietos dentro de la casa. Obedezcamos. Si tenemos a Cristo, pintaremos la puerta de nuestra casa con la sangre del Cordero. Y si obedecemos y guardamos las normas como nos lo han dicho nuestras autoridades, como Dios nos lo ha dicho a través de nuestras autoridades, todo va a estar bien. Porque el destructor, como dije antes, no hace diferencia entre cristianos y no cristianos. Y seguramente van a haber cristianos desobedientes y seguramente van a llevar la enfermedad. Pero igual, también otros cristianos que tal vez cumplan y cumplamos con todo lo que las autoridades han dicho, y seguramente también va a haber muertos allí. ¿Y por qué? Porque el tiempo se cumplió. Que sea por el coronavirus, que sea por una gripa, que sea por un accidente, que sea por cualquier circunstancia, eso no es más que un motivo. Se cumplió el tiempo y Dios ha mandado por nosotros. Preparémonos para eso. La idea, hermanos, iglesia, es poder vivir esos 70, 80, 90 o 100 años que Dios nos dé para vivir en esta tierra, vivirlos con Cristo,
vivir libres, vivir tranquilos y vivir preparados para que cuando ese tiempo termine, podernos ir con Él. Estar con Jesús eternamente. Pero hay otra muerte, que es la muerte espiritual. Hermanos, ¿de qué sirve 70 años, 80, 90, 100 años? Con todas las comodidades, si estamos muertos espiritualmente. Si la muerte física es cuando el espíritu se separa de la carne muere, ¿qué será la muerte espiritual? Es la separación de Dios. Es cuando el hombre se aparta de Dios. De nada sirve el dinero, de nada sirve los títulos, las comodidades, todo. De nada sirve tener todo eso si estamos muertos en vida. Si nuestra relación con el Señor no existe. Por eso cuando Jesús se refería a yo soy la resurrección y la vida, hablaba de esta vida espiritual, que es el segundo punto. Primero, muerte, ya hemos hablado. Y segundo, la resurrección. ¿Y cuándo resucita el hombre? ¿Cuándo resucita el hombre? Cuando busca a Dios, cuando entrega su vida a Él, cuando le abre el corazón a Jesús y le dice: Señor, yo me arrepiento de todo lo que hice y a partir de hoy yo quiero que usted habite en mí, Señor, que usted sea el Señor de mi vida, el Señor de mi hogar, el Señor de mi casa, el Señor de mi empresa, el Señor en todas las áreas de mi vida. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, resucitamos. No importa cómo esté. Y por eso yo le digo hoy, hermano, este es un tiempo para reaccionar. Que la vida que Dios nos añada de aquí en adelante sea un tiempo glorioso para darle a Él gloria y honra, y que podamos decir, como Jesús lo dijo, porque esto se va a cumplir. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Podamos darle gloria y honra a Dios. Pegado a esa resurrección, hermanos, viene la vida eterna. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, ya Él se hace cargo de nosotros. Cuando Cristo está en nuestro corazón, esos 70, 80 o 100 años aquí en la tierra serán bien vividos con Él. ¿Cuántos nos quedan? No sabemos. ¿Cuánto tiempo nos queda en la tierra? No sabemos. Tal vez años. Tal vez muchos todavía. Qué bueno vivirlos con Dios. Qué bueno poderlos vivir con Jesús y después, tranquilos, irnos a vivir con Él eternamente, sin miedo. Dijo el Señor Jesús: el que cree en mí, aún estando muerto, vivirá. Si estás con Cristo y obedeces a su palabra, ninguna muerte te alcanzará, porque Él venció la muerte, porque Él la venció en la cruz. Que esta carne un día va a morir, sí, pero nosotros seguiremos viviendo con Él, y todo va a estar bien. Yo te invito a que vayamos a la palabra y hoy haga real en tu corazón esta palabra. Filipenses 1:6. La palabra de Dios dice: estoy convencido de esto, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que usted y yo hoy tenemos que decir eso. Aferrarnos a esta promesa. Yo estoy convencido, dijo el apóstol Pablo, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el tiempo en que Jesucristo venga por cada uno de nosotros. Así es que
Hermano, aún hay tiempo. Este es un buen tiempo. Este es un tiempo para recibir a Cristo. Recuerde que con Cristo somos más que vencedores. No le vamos a tener miedo a esto. Seamos conscientes de que si obedecemos, de que si recibimos a Cristo en nuestro corazón y pintamos el dintel de la puerta, Él estará con nosotros. Y de la misma manera, como salvó a los primogénitos del pueblo de Israel, también nos salvará a nosotros esta vez. Yo te invito ahí donde estás para que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy nos has confrontado una vez más, Dios. Esta es una realidad, Padre. Hoy no podemos pensar en que todo es color de rosa. Tenemos que enfrentar una realidad, tenemos que ser conscientes de ella, Padre, pero hoy nos ponemos en tu mano, Señor. Padre, las familias de la iglesia, mi familia, Padre, mi vida, la de mi esposa y la humanidad entera estamos en tu mano. Dios, dependemos completamente de ti, Señor. Padre, haga usted su voluntad. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Y si el tiempo ha llegado para muchos de nosotros, irnos contigo, Dios. Padre, hoy te pedimos que nos bendigas, Señor, que pongas paz en nuestro corazón, que hagas con nosotros tu voluntad. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con los nuestros, con la iglesia y con la humanidad, con la creación. Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén y amén. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.